Muy bien, entonces recordemos un poquitico sobre variable compleja. Digamos que tenemos un número complejo que tiene, no ven nada, yo creo. ¿Qué color es chévere? Este verde. X más JY. ¿Listo? Entonces, usualmente uno pone al X más JY en un plano complejo. Entonces, aquí la parte real, aquí la parte imaginaria. Por aquí está el X y por acá está el Y. ¿Sí? Entonces uno encuentra el punto, digamos que ese punto entonces tiene desde el origen hasta el punto, uno puede decir que tiene una magnitud A y tiene un ángulo phi, ¿sí? Donde A es que es la magnitud de ese vectorcito, que sería entonces la raíz de x más y cuadrado, ¿cierto? Entonces, si uno dice que esto es z, digamos, entonces digamos que A sería la magnitud de z. ¿Sí? Bien, y phi sería el arco tangente o tangente inversa de y sobre x. ¿Ok? ¿Todo muy bien? Bien, hasta ahí. Si hay algo que diga algo extraño, me avisan. ¿Listo? Listo. Ya tenemos también que x se puede representar como a coseno de phi y y como a seno de phi. ¿Cierto? Sí. O sea que el z, ese número complejo, pues también lo podemos representar como un a coseno de phi más j seno de phi. Y este, pues con la representación exponencial, pues se puede representar como AE a la J phi. Sí. Entonces, digamos que tenemos varias formas de representar este asunto. Y si para evitar cargar con el E a la J, pues podemos decir que esto es A ángulo phi. Todas, tienen todo y representa lo mismo. ¿Estamos? Muy bien, y eso es estático, ¿sí o qué? ¿Qué pasa si le ponemos un omega t? Un omega t. Bueno, todavía no le pongamos omega t. Ahorita le ponemos un omega t. ¿Qué pasó? Sí, se hace periódica. Muy bien. No, pero ahorita le ponemos el omega t. ¿Cómo será el conjugado? Hagamos más ejercicios de complejos. X más J, Y. ¿Cuál es el conjugado? X menos J, Y. ¿Sí? Listo. ¿Qué particular tiene? Que si yo multiplico el X más J, Y por su complejo conjugado, ¿eso qué me da? Será como X más JY por X menos JY. Entonces, si yo multiplico esto, va a haber X cuadrado más Y cuadrado. Y eso es igual a, tenemos por acá, la magnitud al cuadrado. ¿Sí o qué? Listo. El conjugado, otra forma de hacerlo es con esta notación. ¿Cuál es el conjugado de E a la J phi? E a la menos J phi. De tal forma que si yo tengo un número A por E a la J phi y lo multiplico por su complejo conjugado, A E a la J phi conjugado, pues el conjugado del número real, que digamos el conjugado de A, pues es el mismo A porque es real, ¿sí o qué? Entonces, exacto, da A cuadrado y por E a la J phi, por E a la menos J phi, por lo tanto queda A cuadrado. Ahí queda listo, queda igualito al anterior. ¿Estamos? Bien. ¿Qué más tengo por acá? ¿Qué pasa si yo sumo A más A conjugado? Antes los multiplicaba, ahorita los sumo. No, no. Se cancelan los imaginarios, se cancelan las componentes imaginarias, solamente queda dos veces la parte real de A.
Sí, porque se da queda solamente el X acá. Y los imaginarios se cancelan. Pero si yo resto, se cancelan los reales y quedan los imaginarios. Está jugando. Déjalo jugar. Bien. ¿Qué más tengo por acá? ¿Qué pasa si yo multiplico dos complejos? Por ejemplo, A, E a la J phi por B, E a la J teta. ¿Cuánto da? ¿Cómo va eso? Se multiplican las magnitudes, queda A por B, y las fases se suman. Entonces queda E a la J phi más teta. ¿Ok? ¿Y qué pasa si yo divido? A E a la J phi sobre B E a la J teta. Muy bien, entonces queda A sobre B y los exponenciales quedan E a la J phi menos teta. ¿Cierto? Bien. Listo. Dejemos ahí ya en clase de variable compleja en 10 minutos. Bueno, ahorita me interesa ponerle el omega t. Entonces, ¿qué pasa si, en dónde le ponemos el omega t? Aquí a por acá, si quieren. ¿Qué pasa si al z lo dejamos en función del tiempo? Queda la misma magnitud, pero quedaría e a la j omega t más phi. ¿Cómo queda eso? Ya, queda el círculo. Por acá está el puntico z, sí, ok, en t igual a 0, digamos. En un ángulo phi. Y pongo teta. Sí. Listo, ¿y qué pasa cuando empieza a cambiar el tiempo? ¿Qué hace ese puntito? Santiago, Ana, ¿qué hace ese puntico cuando ponemos, yo creo que esto es real acá y esto es imaginario acá? Ese puntico z que varía en el tiempo de la forma a, e a la j omega t más phi. Recuerden que cuando esto es t igual a 0, pues aparece j phi, que es el mismo que teníamos acá, z acá. Pero ¿qué pasa cuando le ponemos a variar eso j omega t? No. A no ser que estés graficando en función del tiempo. Pero estamos graficando en el plano imaginario, en el plano complejo más bien. Da vueltas. Desde este puntito empieza a dar vueltas. Aquí, entonces antes aquí aparece en más A, full imaginario. Entonces acá, luego viene para acá, menos A. Rayos. Viene acá, menos A acá, imaginario. Luego viene acá, A positivo, y vuelve acá. En el periodo, ¿sí? ¿Cuánto se demora en pasar de aquí a acá? Pues un periodo que es 1 sobre la frecuencia, donde la frecuencia pues es omega sobre 2pi. ¿Listo? Bueno, omega es 2pi por ejemplo. ¿Lo han visto? ¿Sí? ¿En dónde lo han visto? ¿Señales? Re bien, listo. Entonces ya tenemos esto por acá. Entonces, y esto empieza a dar vueltas como loco ahí, ¿sí o qué? Se queda dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. ¿Qué es phi? Pues es el ángulo de fase de inicio, cuando te igual a 0. ¿Sí? En ondas. Física ondulatoria. Bien, ahora lo que plantea ahorita Juan José, que cómo cambias en el tiempo. Bueno, si lo ponemos en el tiempo y representamos la parte real de z, ahí sí, digamos, como va a arrancar en una fase phi, no va a arrancar en 0, entonces aparece como desfasadito, ¿listo? Entonces aparece como, si estamos viendo la parte real, arrancaría como en un coseno, pero no arranca en un coseno, sino que arranca un poquitico más allá, entonces arranca como así,
Entonces, digamos que aquí hay como un desfasecito y esta vaina y sigue así, oscilando y oscilando y oscilando perpetuamente. O si ustedes quieren ver la parte imaginaria, sería como un seno desfasadito. Listo. ¿Preguntas sobre variable compleja? ¿Todo ok? ¿Sí? ¿Santiago? ¿Johanna? ¿Alguna pregunta de lo que aparezca ahí? Carlos, ¿alguna pregunta de lo que estabas viendo en pantalla? No, profe. No sé si ustedes ya estaban viendo esto. Listo. Ustedes ya ni toman nota, ¿cierto? Ya tomar nota ya hace parte del pasado. Para entender lo que está pasando. Ah. Yo no soy tomador de notas porque Ya, ok. Listo. Muy bien. Entonces vamos a poner ya lista la fuente senoidal permanente. Entonces, a diferencia del más menos que poníamos en las fuentes anteriores, pues ponemos ya como un seno ahí chiquitito. ¿Listo? En algunos casos se define como el positivo acá y el negativo acá, pero igual eso va a tener una polaridad positiva en algún momento y negativa en otro. ¿Listo? Y por decoración. por decoración, sí. Vamos a arrancar con una resistencia en serie con un inductor, pues podemos arrancar con cualquiera, no hay lío. Muy bien. Entonces, la forma de BS, ya sabemos, pero es que no hemos definido BS. Sí, okay. Digamos que BS, vale. BS es de la forma coseno. ¿Listo? Entonces, BS, en función del tiempo, va a ser, ¿cuánto la tengo acá? ¿Cuánto la tengo? Un voltaje máximo coseno de omega t. Listo, no tiene fase ni nada, arranca en coseno omega t. Listo, aquí hay una corriente I, entonces el coseno arranca en Bm, esto es T, la distancia entre máximos es T, este máximo es Bm, por acá habrá un menos Bm, esto será el Bs. Listo, la distancia entre valles también es T. Bien. ¿Qué más hay que explicarle a esto? De lo que les dije ahorita, de este omega se desprende que esto es 2 pi f, donde f es 1 sobre el periodo, ¿ok? O sea, la frecuencia está en hertz, el omega está en radianes sobre segundo y el periodo está en segundos. ¿Ok? Listo. Entonces, definamos la expresión de esto. Entonces, el L de I de T más RI, o sea, el voltaje en el inductor más el voltaje en la resistencia va a ser igual al voltaje de la fuente, ¿sí o qué? Listo. ¿Cómo resolvemos esto? A ver. Ya no es transitorio, ¿ok? Ya digamos que la fuente viene desde menos infinito con esa oscilación. Justo en cero, la fuente vale Bm como un coseno y sigue. Entonces ya no nos preocupa el transitorio. Como aquí es un punto importante de nuestras vidas porque tenemos que pensar entonces qué pasa con ese circuito, ¿cierto? ¿Cómo reacciona ese circuito? Nos interesa cómo es la corriente de ese circuito. ¿Cómo se imaginan ustedes entonces qué es esa corriente? Santiago. La corriente seguro estará variando en el tiempo. Muy bien. ¿De qué forma? En términos del coseno. O sea, va a estar variando como una función armónica, un seno o un coseno, o una suma de ambos, a la misma frecuencia de la fuente. Sí, ok, uno no espera que la fuente tenga 10 Hz y que la corriente esté a 20 Hz. Sería extraño. Sería un comportamiento no lineal.
pero menos mal, todavía aquí en circuitos de corriente alterna todavía jugamos con dispositivos lineales. Los no lineales los dejamos para el próximo semestre. Entonces acá esta asignatura es circuitos lineales. Como es lineales, uno espera entonces que la respuesta del circuito ante la fuente senoidal sea otra senoidal. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces uno puede representar esa corriente en función del tiempo de varias formas. Por ejemplo, una I1 que multiplica omega t más una I2 que multiplica a seno de omega t. O uno también podría representar esto como una I máxima multiplicada por un coseno de omega t más una fase. ¿Okay? Como que la fuente de voltaje va a una frecuencia, va a una onda, y la corriente también va con una onda de la misma frecuencia, pero desfasadita, como alcanzándola o adelantándola. No, vamos a ver que hay circuitos que atrasan y otros que adelantan. ¿Cierto? Entonces, acá tenemos una variable que hay que encontrar y otra variable. En este caso, la variable es esta y esta es la otra variable, ¿cierto? Y hay una relación entre I1 y I2 y la corriente máxima y phi. De variable compleja, pues ya sabemos que IM será la raíz de I1 cuadrado más I2 cuadrado. Y phi, pues será entonces la tangente a la menos 1 de I2 sobre I1. ¿Sí? Entonces, digamos que las dos soluciones son equivalentes. Podemos ponerlas en términos de senos y cosenos, o en términos de un solo coseno o un solo seno con un ángulo de desfase phi. Entonces, las dos soluciones son las mismas. Igual hay que encontrar dos incógnitas. Este realmente es negativo. Bien, ¿qué más? Bueno, listo. Entonces, si nosotros suponemos esta forma, pues lo que podemos hacer es no solucionar la ecuación diferencial, sino reemplazar esta solución acá y acá. Y ver qué pasa. Y quedará una cosa gigantesca. Entonces, me ayudan ahí. L por la derivada de la corriente de esta manera, entonces sería como L por menos I menos I1 y la derivada interna, ¿sí o qué? Omega, ¿sí? Sí, de omega t, listo. Más y 2 omega coseno de omega t. Listo, ya tenemos la derivada y la tenemos aquí el inductor. Más la resistencia, más R, que multiplica a la I. De la I, digamos que está el seno y está el coseno, ¿sí o qué? Entonces pongamos I2 seno de omega t más I1 coseno de omega t. ¿Y eso es igual a qué? A BS. Y BS es BM coseno de omega t. Bien. Entonces, recuerden que tenemos que encontrar I1 e I2 en ese caso. Bien, ¿qué hacemos entonces ahí? Uf. Les propongo otra cosa. Oh, qué buena tangente, es una maravilla. No, podemos suponer que hay un cerito por acá que multiplica a seno de omega t. Y comparamos término a término. Entonces, aquí hay algo que tiene los cosenos, es esta y esta, pues multiplicado por L y R respectivamente. Y el del seno, que sería esta, tiene estos dos componentes. Entonces, arranquemos con la del coseno, si quieren. Coseno omega t tiene menos L y 1 omega, justo puse la del seno. O sea, arranquemos con la del seno, no es más fácil, porque igualado a 0, pues más chévere. Arranquemos con la del seno.
con la del seno. Entonces ahorita sí, menos L-1 omega más R-2, que sería este, ¿sí? Okay. Este y este, que están los que están con seno. Eso es igual a 0. ¿Ok? Entonces despejamos de aquí cualquiera. De aquí pues despejen I2. Entonces I2 va a ser igual al despejamos para el otro lado positivo, entonces quedaría L omega sobre R por I1. ¿Ok? Entonces tenemos esta importante acá. Y la del coseno. La del coseno sería esta y esta. Entonces sería I2 omega L, si que está multiplicando por acá, más I1 R, que es igual a ¿qué? A BM. ¿Falta un W por ahí? No. BM, W, no. Oja, listo. Entonces, ¿de aquí qué? Pues aquí, de aquí podemos despejar, nada, reemplazar I2 acá, yo creo, y despejar I1. Entonces queda como L omega por L omega, o sea que L omega cuadrado sobre R por I1 más I1R. Pues esto es despejar de aquí I1 y eso sería L omega cuadrado más R cuadrado sobre R, ¿sí o qué? Igual a BM. Entonces, de aquí entonces podemos encontrar que I1, pues madre, ¿cómo hacemos el I1 acá? No me alcanza el espacio ya. I1. Pone PM por R sobre L omega al cuadrado más R cuadrado. I1 va a ser igual a PM por R BM por R, sobre L omega al cuadrado. L omega cuadrado más R cuadrado. Simplemente invierte eso. Y para I2, otra vez, I2, L omega, este es L omega R, L omega por I1 que se hace, BM, el R se va con el R, ¿sí o qué? Queda sobre LW cuadrado más R cuadrado. Y tenemos la solución para I2. ¿Ok? Con estas I1 y 2 podemos encontrar IM. ¿Sí? Como I cuadrado, y también el phi. ¿Bien? ¿Preguntas de ese procedimiento largo y tedioso? Largo y tedioso. Vamos a ver el poder del exponencial. ¿Qué horas son? 20. ¿Preguntas? Ese es simple procedimiento matemático. ¿Sí o qué? Bueno, voy a dejar acá la expresión del BM, solo como para tenerlo aquí presente. La solución I de t va a quedar de la forma BM sobre la raíz de R cuadrado más omega L cuadrado multiplicado por el coseno de omega t más la fase, que sería menos tangente a la menos 1 de omega L sobre R. ¿Ok? Esta es la solución. Ahorita la vamos a graficar en MATLAB. Bien, ahora, digamos, intuitivamente ya dijimos como que si un circuito RLC, que es lineal, tiene una fuente senoidal, la respuesta, todas las corrientes y voltajes que haya en el circuito van a ser también senoidales, con una amplitud distinta, obviamente, y desfasada respecto a la fuente.
¿cierto? Es decir, que si nosotros tenemos un circuito RLC, cualquiera, y por acá hay una fuente conectada, que es de la forma BM coseno de omega t. Si por allá sacamos cualquier cable, cualquier alambre del circuito, ¿sí? Lo sacamos por acá, adentro hay un poco de cables y cosas, y resistencias, y inductores, y capacitores, bla, bla, bla. Listo, y por ahí sacamos un cablecito, ¿sí o qué? Y hay una corriente acá, y esa corriente I varía en el tiempo de la forma una I máxima coseno omega t más una fase phi, ¿sí o qué? ¿Que hay que encontrar el IM y hay que encontrar la fase? Sí, pero sabemos que no tiene otra frecuencia distinta. Muy bien. Ahora, como de variable compleja, ya también sabemos que esta fuente puede ser representada de la forma PM e a la J omega t, ¿sí o qué? ¿Sí? Sí. Y en notación fasorial, todavía no hemos visto fasores, pero vamos a ver que esto es BM en ángulo cero, no tiene fase. Entonces, esta corriente también podríamos representarla así. Esta corriente, I de t, podemos representarla como un IM e a la J omega t más phi, ¿ok? O I de t como un, no, ya la I de t no, simplemente con notación fasorial sería la magnitud y el ángulo phi, ¿ok? Entonces, aquí nos adelantamos un poquitico a la clase próxima que va a ser BM. Por lo pronto, quedémonos con estos exponenciales, ¿ok? Y resolvamos de nuevo el circuito que teníamos antes. El circuito que teníamos antes era una fuente, una resistencia y el inductor, ¿cierto? Bien. Si sabemos entonces que la fuente es un exponencial J e a la J omega t, BM e a la J omega t, ya sabemos que la respuesta a la corriente I es de la forma también un IM por E a la J omega t más phi, pues utilicemos eso. ¿Cómo era la ecuación diferencial? TI de t por L más RI igual al BS, ¿sí o qué? Listo. Entonces, ¿cuál será la derivada de IT? Si la corriente es de la forma exponencial. L. Omega. Bueno, ya listo. L omega. ¿Con qué podemos reemplazar el dt? Si tenemos la función de E a la J omega t, y le derivamos con respecto al tiempo, ¿eso es qué? ¿Cuál será la derivada del exponencial? Complejo. Si ustedes tienen una exponencial E a la alfa t derivada en el tiempo, ¿cuánto es eso? Alfa por I a la alfa. Alfa por E a la alfa t. Y esto es como, si esto es una función f, entonces sería alfa por f, ¿sí o qué? O sea que si nosotros podríamos reemplazar esta derivada en el tiempo por el alfa en este caso. O en este caso, reemplazamos por j omega E a la j omega t. Es como si reemplazáramos de derivada en el tiempo por un j omega. ¿Estamos? Sí, lo mismo. Es lo mismo, lo mismo. Entonces, aquí vamos a reemplazar la derivada en el tiempo por j omega. Y aquí tenemos I, ¿sí o qué? Que el I pues va a ser IM por E a la J omega T. Vamos a separarlo por E a la J phi más R E a la J omega T por E a la J phi, y eso es igual al voltaje que es BM E a la J omega T. Listo. Tenemos E a la J omega T en todo lado. Chuas, chuas. ¿Cómo? El aquí podría considerarse por la relación de Euler, o en este caso E a la J phi como un coseno de phi. Coseno phi más j seno de phi. ¿Estás diciendo eso? Ok. Por ahora podemos dejarlo ahí.
Entonces, por acá me faltó algo, por acá me faltó algo. R, aquí me faltó un IM, porque la corriente es IM E a la J omega T más j phi. Fíjate que aquí está el IM y aquí está el IM. Listo. Entonces, esto va a ser IM factor de E a la J phi, y eso va a ser igual al BM sobre el factor común acá, que es R más J omega L. ¿Sí lo ven? Aquí saqué factor común, que es IM E a la J phi, IM E a la J phi, entonces queda J omega L, y aquí queda R. Entonces ese es el que yo paso a dividir al otro lado. Muy bien. Y entonces el IM pues va a ser la magnitud de esto. ¿Sí? Entonces IM será la magnitud de BM sobre R más J omega L. Y phi pues será la fase de esto. ¿Sí? La fase de este que está acá. Pero nosotros dijimos cuando estábamos haciendo lo exponencial complejo, que por acá teníamos donde teníamos uno por acá, uno que nos ayuda. No, yo creo que no teníamos ninguno. Podríamos decir como que 1 sobre A e a la J pi es igual a 1 sobre A, la magnitud, E a la J pi negativo, ¿sí o qué? Entonces digamos que es como para resolver esto que está acá abajo, y como tenemos un complejo ahí abajo, como maluquito, pues entonces es como la magnitud de esta será 1 sobre la magnitud, ¿sí? Entonces será como 1 sobre la magnitud de esta, que es la raíz de r cuadrado más omega L al cuadrado, que era el que encontramos ahorita. Esa será IM arriba. Y la fase, pues será la fase de ese mismo, pero negativo. Entonces, la fase de este de acá, pues entonces será pi, será menos tangente de omega L sobre R. Pero que es básicamente la misma solución que teníamos acá, ¿sí? Digamos, acá nos tomó dos líneas, mientras que en el anterior nos tomó un pocotón de líneas y despejes y demás, pero encontramos la misma solución. Entonces, la solución es, la magnitud es IM sobre la raíz de R cuadrado más omega L cuadrado, y la fase es menos tangente de omega L R. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Cómo llegamos de la magnitud de PM a la otra? La magnitud del IM. ¿Cuál? Sí, ¿cómo llegamos a esa parte de allá? ¿Cómo llegamos acá? No, después de eso. Después de eso, necesitamos la magnitud, que es IM, ¿sí o qué? Entonces, el IM es la magnitud de BM sobre R más J omega L. Entonces, lo que le dije es, si uno tiene un complejo abajo, encuentren la magnitud de ese complejo y la magnitud es la misma, 1 sobre la magnitud de esta. Entonces, es 1 sobre la magnitud del de abajo, es raíz de R cuadrado más J omega L cuadrado. Listo, ahí la magnitud, entonces la dejamos así, quietica. Falta la fase. Pero lo que les decía era como que de números complejos, digamos, de variable compleja, si yo tengo un número complejo, 1 sobre A, la magnitud A, E a la J phi, pues la magnitud es 1 sobre A y la fase es E a la menos J phi. ¿Listo? Entonces, la fase de este de acá abajo sería tangente a la menos 1 de omega L sobre R. Entonces simplemente le ponemos negativo para que entonces quede con menos tangente de omega L sobre R. Y ya. ¿Listo? MATLAB. Uf, ahora estoy iluminado. Entonces, ¿qué está aquí en el código? Bueno, cerramos todas las ventanas, limpiamos. En este caso, el voltaje máximo va a ser 1, la resistencia va a ser 10 ohmios, el inductor de un henrio. Pues no voy a arrancar con una frecuencia tan bajita. Me parece que esa frecuencia es demasiado bajita. Voy a arrancar con 10 radianes sobre segundo. Entonces, mire que hay dos formas de hacerlo acá. Ustedes me dirán cuál quieren ver.
el IM es el BM sobre el R más 1J omega L. Entonces uno dice IM, entonces es el absoluto de IMM. IMM como el complejo. Y el IM es el absoluto. Y el phi es el ángulo de IM, pásenlo a radianes. Ya. La otra forma es la que calculamos, BM sobre la raíz de R cuadrado más omega cuadrado, omega L cuadrado. Y el phi sería arco tangente de omega L sobre R. ¿Sí? ¿Estamos? El periodo es 2pi sobre omega. Entonces el tiempo va a ser de 0 a 3 periodos en pasos de 0.01. Y vamos a graficar entonces el voltaje, que es como la referencia, la fuente es el voltaje. Y la corriente entonces nos va a dar el IM por el coseno omega t menos phi. ¿Listo? ¿Quiere hacer más phi o menos phi? No, menos phi. Menos phi. La diferencia que habría sería sí, es donde lo está. Bien, aquí gráficamente entonces el voltaje, graficamos la corriente, de nuevo el voltaje va a ser el eje de la izquierda, la corriente va a ser el eje de la derecha para cuadrar la escala, para no ver la corriente toda chiquitica. Legends va a ser voltaje y corriente, labels en segundos. Y échale candela. Ahí va. Como es online. Bien, entonces el voltaje pues ya dijimos que era 1 voltio, sí, que 1 voltio máximo. Y la corriente, bueno, es la rojita que ustedes ven acá. Muy bien, entonces el desfase pi es ese desfase que hay entre corriente y voltaje. ¿Sí? Ustedes ven que aquí la corriente está en 8 amperios. ¿Sí? ¿Qué pasaría si la frecuencia fuera muy cercana a cero? ¿Qué nos daría? Sería casi de C, ¿sí o qué? Y si fuera de C, pues entonces la corriente máxima sería la resistencia. El voltaje sobre la resistencia, y la resistencia es de ¿cuánto? 10. Espérate, pero aquí. Es que la corriente está multiplicando por 10 a la 2. No. No, bueno, no vamos a multiplicarlo por nada. Voy a volver a correr esto. Ahorita sí me deben salir las magnitudes como son. Ahora sí, el voltaje de 1 voltio y la corriente de 0.08. Ahora sí, como la resistencia es de 10 ohmios, entonces la corriente más alta que vamos a tener pues va a ser 1 voltio sobre 10, ¿sí o qué? Que es cuando la frecuencia es muy, muy bajita. Muy bien, y cuando la frecuencia es muy, muy, muy bajita, la corriente y el voltaje van a estar muy pegaditos, o sea, el desfase va a ser mínimo, casi que uno sobre el otro, porque es como si fuera de C, entonces no va a haber desfase. El efecto del inductor es muy bajito. ¿Qué era lo que hace? A ponerle una frecuencia bajita. 0.1. Mientras la diferencia entre los dos está cerquita, no tan pegadita como esperaba, pero la corriente ya está en 0.1, ¿cierto? Agreguémosle más ceros. Ya son igualitos. O sea, cuando la frecuencia se hace muy, muy cercana a DC, a 0 Hz, entonces ya el comportamiento es DC, el inductor pasa a ser un cortocircuito y lo único que hay es una fuente de voltaje senoidal con una resistencia. La resistencia no desfasa, la resistencia deja tal cual la corriente en fase con el voltaje y ya. Listo, lo único que hace es cambiarle la magnitud a la corriente, obviamente. ¿Qué pasa si lo hacemos muy grande?
a una frecuencia de, pues tampoco es muy grande, 100 Hz, 100 radianes por segundo más bien. ¿Qué creen que pasa? Que se va a desfasar más y más y más hasta que el efecto sea todo lo contrario. Opuesto. No sé qué palabra utilizar para describir que se vean como Desfasado 180 grados. Pero si lo desfasamos aún más, se pueden volver a... No, ya es que el inductor adquiere como que todo el efecto, entonces digamos que es lo mismo que si pusiéramos una resistencia muy bajita. Si ustedes ven acá, es como si la resistencia fuera pequeñita respecto al J omega L, ¿sí? El J omega L termina siendo preponderante y sería como si fuese un número completamente complejo, imaginario, digo. Pongámosle 1000. Pero a medida que vamos aumentando la frecuencia, la corriente debe estar más bajita y cada vez más bajita. Y esa es la -3 miliamperios. Entonces ya está en el orden de los miliamperios. Antes los teníamos en el orden de los 0.1 amperios. Cada vez va siendo más bajito, más bajito, más bajito. ¿Listo? Profe, o sea que nunca se va a volver o sea, nunca van a estar en fase ambas, por más que uno aumente esa frecuencia. Sí, la frecuencia antes la va a desfasar y la va a desfasar hasta que va a ser un comportamiento full inductivo. Y el inductor lo que hace es desfasarlo a 90 grados. Digamos que como en el plano complejo, sea como llevar la señal al imaginario mientras que la fuente está en el plano real. ¿Okay? La única forma de hacer que se vuelva a volver en fase la corriente con el voltaje es eliminar la componente reactiva la componente del inductor. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Es cuando un circuito está en resonancia. Y cuando está en resonancia, las componentes capacitivas, inductivas, se cancelan una con la otra y queda solamente la componente resistiva. Pero todavía no lo hemos visto. ¿Listos? Muy bien. Hasta acá entonces. Yo no sé, ¿a ustedes les he ido entregando los códigos de MATLAB? ¿Estos códigos? No, pues yo solo vi el de LC. Listo, para que haya hay otros, pues muchos más que vamos a ver más adelante, después en frecuencia y tales, pueda separar entre los que ya deberían tener. Que ya podríamos salir. Muy bien, la próxima. En la próxima vamos a ver entonces algo que ya he ido adelantando, es concepto de fasor, concepto de impedancia. Y cuando damos concepto de impedancia, pues vamos a ver un concepto que ya he ido también mencionando acá, que ustedes lo han escuchado, yo creo que ustedes tienen este tema de que está hablando, y es reactancia. Cuando el componente reactivo de un circuito, lo vamos a ver en la próxima clase. Reactivo. Los inductores o capacitores son componentes reactivos de un circuito. Y obviamente pues, las resistencias serán componentes resistivos. De las resistencias están asociadas a disipación térmica, a disipación, a pérdidas, mientras que los reactivos están asociados a desfases y a resonancias. ¿Bien? A ver si tengo por acá un circuito justo este, mira. Vamos a decir. ¿Quién sabe qué circuito habrá sido y qué ejemplo? Vamos a ver. Ah, ya estoy que no nace esto. Los dos están igualitos.
Voy a quitar este porque este no fue el que hicimos, ¿sí o qué? El que hicimos fue este. Sí, con el Con el inductor, ¿qué resistencia le poníamos? 10 ohmios, ¿sí o qué? Sí, pues pongámosle 10 ohmios acá. ¿Y el inductor? Un Henry. ¿Y la frecuencia? 10 Hz más o menos, ¿no? Teníamos diamante 10 Hz, luego disminuimos, luego lo volvimos a meter. Sí, entonces vamos a correr ya este. Y Tal vez sale un poquito la gráfica porque está en sí, está como grave la end time. Es cuando si está a 10 Hz, 1 sobre tal, entonces pongámoslo a pues 10, quería decir 10. Ah, pues este es el voltaje. Sí, ok. Puede comparar el voltaje ahí. Esquemático. Entonces voy a poner voltaje. Entonces voy a poner el voltaje en la fuente y voy a poner la corriente. Y así comparamos voltaje y corriente. Pero no vamos a poner con tantos, vamos a poner un segundito nomás. Porque... 3 segundos. Uno, a ver qué. Aquí nos va a mostrar aquí, si ustedes ven, hay ustedes ven este pico acá, eso es un transitorio. ¿Ok? Cuando hablo de que nosotros estamos en estado estable, es como de aquí, cuando ya se vuelve estable, como de aquí para allá. Entonces, ustedes ven, ¿ah? Baja. Ahí se suma, aquí está sumado lo que vimos en la capítulo anterior, que es el transitorio. ¿Sí? Entonces, el transitorio para cumplir las condiciones iniciales y luego estable. ¡Prum! Aquí se alcanza a ver un poquitico, entonces, ¿cómo hago para ver? Yo quisiera ver solamente esta parte de allá. Como 0.5. No, ese es tiempo de inicio. Sí. Listo, ahí ya, digamos, ahí ya no hay, ya no es el transitorio maluco, ya vemos el desfase entre la corriente y el voltaje. Y aquí está el orden de los cuantos, los 15 miliamperios. Eso se supone una frecuencia extremadamente alta. ¿Qué frecuencia querés? Un mega. Un mega. Pues digamos que aquí ya el tiempo de simulación no debería ser microsegundos, ¿no? 0.5 micro. 0.5 micros. .5. Escucha, ¿por qué no graba? ¿Qué pasó? No deja. Un micro. Está tratando de escribir. 2 micros. 2 microsegundos. No, eso que no se va. Sí. Nada. ¿No deja ponerlo aún? No. Y ya. Este Ahí. tiene que ser menor que el anterior. Sí, pero es que no me deja poner uno y el otro. Entonces ponga 0. Maldito. 1. Ya. Listo, ya. Ah, La tecnología. no, internet. Ahí está. No, no creo que sea este. Sí, ya se desfasó completamente, ¿no? La corriente. Mira que cuando la corriente es máxima, el voltaje es 0. Cuando el voltaje es máximo, la corriente es 0. Eso es lo que se espera cuando hay un desfase full.
No están para nada. Nada, para nada. Están sincronizadas, pero no sincronizadas. Bueno, vámonos. Listo, muchachos. A que nos vamos.